Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Primero, quiero agradecer, por supuesto, llegamos a los 101.000 suscriptores, creo que superamos eso. Así que mi agradecimiento a todos los que se han suscrito, ojalá que sean muchos más los suscriptores de TLB1. Merita tener muchos más y desde ya inviten a otros. También les propongo que colaborar, por supuesto, con TLB1, que es fundamental, porque gracias a su colaboración es de la manera que TLB1 puede continuar en el aire. Está en nuestra página web, tanto la página como en Facebook o YouTube, tiene un menú de opciones, se ingresa y se suscribe, le vamos a estar eternamente agradecidos. Son varios los que se han suscrito, no son tantos, pero nos gustaría un número suficiente como para poder crear nuevas cosas que son tan necesarias para decir siempre la verdad. El programa de hoy, vamos a orientarlo a México, nuestra hermana país, República Mexicana. Provincia, estuvimos hablando tanto de Hispanoamérica, ¿no? De esta gran nación hispanoamericana, donde cada país era una provincia, ni siquiera eran virreinatos y capitanías, y nos unía una misma lengua, religión, etcétera. Las independencias, la influencia anglo-masónica, etcétera, fue la que influyó para que esta gran nación se subdividiera, ¿no es cierto?, fuera secesionada en tantas repúblicas. Bueno, pero el programa de hoy vamos a tratar en México, vamos a profundizar un poco cómo está el gobierno de López Obrador, Andrés López Obrador, cuál es el tema migratorio que generó tantas idas y vueltas, de la misma manera las políticas sociales, estas políticas de género, ¿no? El aborto, etcétera, que sigue avanzando a pasos agigantados allá. También el del encuentro de Puebla, me interesa saber la opinión de nuestro invitado y por supuesto tiene que ver con opiniones, que tiene que ver la ida de Evo Morales, ¿no? La llegada a México. No eligió Cuba ni eligió Venezuela, fue a México, cosa que va a tener otra calidad de vida. Y, por supuesto, profundizar un poquitito sobre el cielo de la Amazonia, que lo ha trabajado muy bien y ha tenido varias entrevistas sobre este tema. Para mí es un gusto compartir el programa con el director del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Es un luchador pro vida, sin duda, es consultor internacional, es corresponsal de TV1. Para mí es un gusto compartir el programa con Miguel Salinas Chávez. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. El gusto es mío, querido Juan Manuel. Siempre es un honor estar ante tu audiencia tan numerosa y te felicito por llegar a estos 101,000 suscriptores, que yo sé que van a seguir creciendo y creciendo porque ustedes, la labor que hacen de difundir la verdad es fundamental y la gente los reconoce y los tiene, igual que yo, como un punto de referencia para saber lo que está pasando en el mundo. Miguel, gracias por todo y bueno, gracias también a nuestros televidentes o seguidores mexicanos, que son muchísimos, así que siempre va nuestro agradecimiento a todos ellos. Miguel, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene sus vaivenes, ¿no? En un momento, creo que nosotros hicimos un programa hace un tiempo atrás, había muchas expectativas, por supuesto recién asumía, ya un poco se le había sacado una radiografía de su estilo, que en campaña era una cosa y fuera de campaña era otra, y creo que fuimos muy criticados por eso. Ahora pasó un año y tanto, quiero ver qué es lo que podemos hacer en un balance de este gobierno y por supuesto si te pescó distinto de lo que habíamos hablado originalmente a lo que hoy vemos esta radiografía de don Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo también quiero aprovechar de invitar a la audiencia que haga favor de ver este programa, esta entrevista, que también busquen ahí en el canal TLB1 esa entrevista a la que tú te refieres, que fue a mediados del año pasado, precisamente recién, fue previo al proceso electoral, donde hablamos de muchas de lo que pensábamos que iba a suceder, y es importante que lo vean porque mucho de lo que dijimos, si no es que todo se ha cumplido al pie de la letra. Es decir, no, para mí, respondiendo a tu pregunta, no ha sido ninguna sorpresa todo lo que ha estado sucediendo, porque ya se veía, ya se sabía que esto iba a suceder. El desastre que está ahorita sobre México era totalmente previsible.
No había forma de que no sucediera porque la receta que él presentó como su proyecto de gobierno y que lo ha ido ejecutando era necesariamente, tenía que llevarnos necesariamente a esta situación en la que estamos ahorita. Lo único quizá que nos ha sorprendido a todos ha sido la velocidad con la que esto se ha dado, porque nosotros calculábamos que esta situación en la que estamos ahorita inmiscuidos hubiera sucedido quizá después de 2 o 3 años, no tan rápido, no en el primer año de gobierno, donde pues ha sido un desplome en todos los indicadores que pueden medir si un gobierno es exitoso o no, incluyendo hasta algo que pudiéramos considerar tan superficial como el nivel de aceptación y popularidad, en el cual también López Obrador se ha desplomado y ha perdido 30 puntos porcentuales desde los momentos en los que llegó a tener más del 70-75% de aprobación en el momento de la elección, y ahorita está por debajo del 50% de aprobación. Así que incluso en eso hemos visto que ha sido un fracaso su gobierno completo, y era previsible, no se podía esperar otra cosa, como lo mencionaba, porque ya sabíamos que las ideas que él traía iban a conducir necesariamente a este punto en el que estamos ahora. Miguel, ¿cuáles son los puntos claves que vos decís le fue tan mal a López Obrador? O por lo menos venía con una política, ¿no es cierto?, antiimperialista, etcétera, etcétera, que en algunos aspectos era compartible, pero después, ¿cuáles son los puntos en los cuales vos decís acá falló tan mal que la sociedad le sacó el respaldo? Bueno, yo creo que 2 aspectos específicamente han sido los pilares sobre los que se ha mostrado más este fracaso de López Obrador, ¿no? Que es la parte de seguridad y la parte económica. Es importante recordarle a la gente que López Obrador tardó 14 años en terminar su carrera universitaria. Él estudió Ciencias Políticas en la UNAM y realmente nunca terminó la carrera. Le dieron el título porque lo necesitaba y fue un acuerdo político para que pudiera ser candidato en el año 2000, pero realmente nunca terminó su carrera. Pero es importante recordar también que la materia de economía la reprobó 3 veces, es decir, de economía está absolutamente en blanco, no tiene idea de nada. Y eso se ha reflejado en las medidas absurdas que ha tomado. El primer golpe que le dio, digamos, donde empezó a derrumbar el modelo económico que él iba a presentar, fue cuando canceló la obra de infraestructura que iba a ser la más importante del sexenio anterior, el de Peña Nieto, pero que lo dejó a medias, y que hubiera sido una catapulta de desarrollo para nuestro país, que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual él decidió simplemente cancelarlo porque había sido una de sus promesas de campaña. Eso impactó de una manera tremenda y terrible en el resto de la economía, porque las calificadoras empezaron a bajarle el grado de inversión a nuestro país, y entonces eso empezó a ahuyentar a capitales que hubieran llegado no a especular, sino a abrir fuentes de empleo o a invertir en plantas, etcétera, y que estas medidas tan totalmente irracionales que estaba tomando López Obrador, como esa, que es una muestra simplemente, impactaron para que la gente simplemente, los inversionistas extranjeros dijeran, yo no me voy a arriesgar a meter mi dinero en un país que tiene un gobernante que está tomando decisiones a base de caprichos irracionales, ¿no? Entonces, eso fue la primera alarma que se prendió, y ha ido tomando una serie de medidas totalmente absurdas que no tienen ningún sustento en la realidad, y él está gobernando desde el punto de vista absolutamente ideológico, y se trasladó al pasado, a una confrontación que existió a mediados del siglo XIX en México. O sea, retrocedió 150 años o casi 170, 180 años para ubicarse en una confrontación que evidentemente quedó ya para los libros de historia, pero él piensa que es una confrontación abierta entre liberales y conservadores. Y esto pues evidentemente ha dado al traste porque ha tomado medidas que han impedido el desarrollo. Por ejemplo, él ha golpeado abierta y directamente a todas las instituciones científicas y tecnológicas que son un impulso evidentemente para el desarrollo. También ha tratado de golpear
a la iniciativa privada, presentándolos como prácticamente delincuentes y lanzando una serie de medidas fiscales vigentes a partir del próximo año, que van a criminalizar a los empresarios que presenten mal una declaración fiscal y los va a equiparar a delincuencia organizada. Y aquí es donde enlazamos con el segundo tema, con el segundo pilar, que es el que había mencionado al principio, que es el de la seguridad, porque por un lado está castigando al sector productivo de una manera brutal, pero por el otro lado le está entregando total y absoluta libertad de acción a las fuerzas del narcotráfico, que han sido uno de los cánceres más dañinos que hemos enfrentado como sociedad en México en las últimas décadas, porque es un problema que traemos desde hace quizás 50 años, pero que se ha ido agudizando, pero nunca habíamos llegado a que un gobierno de una manera tan abierta y descarada les dijera que pueden delinquir abiertamente y que ellos no los van a reprimir. Nosotros vemos las consecuencias de decir que en México se acabó la guerra al narcotráfico y eso disparó la violencia y las muertes, pues digamos, que han sido provocadas precisamente por esta delincuencia organizada. Este año que estamos a punto de terminar, el primer año de gobierno, que termina el 1 de diciembre, o que se cumple el 1 de diciembre, es el año más violento de la historia de nuestro país, con más de 35,000 asesinatos de forma violenta. ¿Eso tiene que ver con el narco? Perdóname. Sí, bueno, son asesinatos directamente que se adjudican a la violencia generada por el narcotráfico, pero esos son los muertos, es decir, donde sí encuentras un cadáver, pero además hay otros miles desaparecidos, que uno asume que están muertos, pero no hay un cuerpo, no se ha encontrado, y lo que sí se encuentran todos los días son fosas clandestinas, es decir, tiraderos de cadáveres por todos lados en todo el país, que esos son pues otras víctimas extra que se van agregando a esta lista tenebrosa que tenemos ahora en México. Y la respuesta de López Obrador a las víctimas es decirles que simplemente ese tema, lo voy a decir como lo dijo él, ¿no? Le da flojera la atención a las víctimas. Así lo dijo hace una semana. Es decir, simplemente no le importa. Eso es lo que significa, no sé si ustedes utilizan esa palabra en Argentina, pero aquí en México significa simplemente no me interesan las víctimas generadas por la delincuencia. Es un tema que le aburre, básicamente eso sería como se podría entender. Así que esta postura de él tan absolutamente negligente en la parte económica y tan insensible en la parte de seguridad, pues es una doble combinación que nos tienen ahorita en esta situación. Pedro, Miguel, te pregunto con relación a ¿cuál es la inflación mexicana, o por lo menos en los últimos 2 años? Bueno, la inflación siempre se ha mantenido con una, digamos, alrededor del 4%, 3-4% más o menos anual es el promedio. No varió no muchos ha años. subido tanto ahorita la inflación porque se ha aguantado, porque tenemos todavía un margen de maniobra, pero esto se va a empezar a mostrar ya de una manera mucho más abierta a partir del próximo año. Aquí hay un dogma que se ha manejado en la economía mexicana desde la quiebra que tuvimos en el 82, en 1982, donde tuvimos unas inflaciones que estaban en el 400 o 500%, era una cosa así estrepitosa. Entonces se ha tratado de manejar siempre la inflación que no rebase el dígito, es decir, que no llegue a 2 dígitos. Entonces ha estado más o menos en el promedio de 3-4% anual. Este año la cifra todavía se está moviendo en ese rango, pero va subiendo poco a poco. El dólar tampoco, o sea, el peso no se ha devaluado todavía contra el dólar porque tenemos todavía, creo que bastante margen en cuanto a las reservas. Se le está inyectando liquidez, se inyectan dólares para que no suba el peso, pero esto no se va a aguantar quizá para todo el próximo año. Esto va a empezar a moverse y el peso se va a empezar a devaluar también. Miguel, ahora el tema de Trump, proteccionismo norteamericano, ¿no es cierto? Esta muralla, inmigrantes, etcétera, ¿afectó la economía duramente en México? Digo, porque si no se refleja en la inflación y fueras de pequeña contracción económica o alguna contracción económica,
¿Hizo algún efecto que se sintiera? Bueno, fíjate que la cuestión esta migratoria fue algo pues muy interesante también, porque esa fue una de las medidas que también tomó López Obrador en cuanto entró al poder, que fue la de abrir de manera irrestricta la frontera sur de nuestro país para que pudieran entrar estas caravanas que ya sabemos que están muy bien financiadas, coordinadas y orquestadas desde fuera, y que no tienen nada de espontáneas, y empezaron a entrar por miles. Las escenas pues le dieron la vuelta al mundo, entrando de manera violenta por la frontera de Chiapas, y iban supuestamente hacia la frontera norte con Estados Unidos. El asunto fue que algunas sí llegaron a Tijuana, que es la parte, digamos, la esquina superior que tenemos en México, que colinda pues con San Diego, y ahí la misma población se encargó de mandarlos de regreso, de no permitirles, porque además provocaron que se cerrara la garita en Tijuana, es decir, el paso fronterizo, y eso sí detuvo prácticamente la economía de una de las ciudades que más dinero mueven por cuestiones de paso, ¿no? de mercancías. Entonces eso fue una situación que puso de verdad una situación muy complicada para la frontera norte de nuestro país, y los mismos habitantes de Tijuana se encargaron de mandar de regreso a los migrantes, ¿no? Entonces, esto pudo haber desencadenado pues una guerra, no civil porque no eran mexicanos contra los que estaba peleando, pero un conflicto mucho más fuerte, ¿no? Entonces sí ha tenido consecuencias, incluso la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos pues está, digamos que negociándose todavía, dependiendo de la postura que adopte México respecto a la migración. Entonces, sí es un tema que ahorita no está ocupando los principales encabezados, digamos, porque además López Obrador tomó la decisión de cerrar la frontera sur y empezar a repatriar a todos los que empezaron a entrar ya de manera ilegal, con la idea de no echar abajo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue una de las condiciones que les pusieron. Pero una de las razones por las cuales López Obrador ha tenido pues tantos tumbos es que ha querido jugar con dos bandos que son totalmente opuestos, que es darle por su lado a Trump y al mismo tiempo seguir la agenda mundialista, ¿no? de George Soros, cuando obviamente esto no es posible. Entonces eso es lo que ha llevado a López Obrador a meterse en esta trampa de la cual ahora ya no puede salir. Claro, se nota. Y aparte, bueno, he visto porque uno de nuestros técnicos viajó invitado para trabajar en, no me acuerdo dónde, allá en la Ciudad de México, y lo rebotaron y decían que, bueno, era una especie de cuota en la cual podían pasar algunos y tantos otros los mandaban de vuelta. Y creo que mandaron muchísima gente de vuelta. Y era parte, aparentemente, de este acuerdo que hay con Estados Unidos para cuidar la inmigración que no llegue a la frontera de ellos. El proteccionismo norteamericano que se está ejecutando ahora, pregunto muy rápido y en grandes rasgos, ¿afectó a la economía mexicana? ¿Todas las empresas que estaban en México de repente tuvieron que volver a Estados Unidos? Bueno, sí, porque bueno, en esa parte sí Trump ha hecho una labor que ojalá que también lo hiciera nuestro presidente aquí en México. Nosotros no, bueno, yo cuando menos no critico esa parte, porque para eso lo eligieron a Trump, para proteger la economía y los intereses norteamericanos, pero sí necesitábamos que aquí en México se hiciera lo mismo para tener o que no fuera tan fuerte este impacto de que muchas de las plantas de producción que estaban prometidas para abrirse aquí en México, de maquiladoras o algunas armadoras, incluso de carros, se regresaron a Estados Unidos porque allá se les ofrecieron mejores condiciones, o simplemente porque las condiciones laborales y de seguridad aquí en México fueron, no les generaron confianza, y aunque fuera más caro hacer o fabricar los mismos insumos en Estados Unidos, prefirieron hacerlo allá porque allá cuando menos sí había una garantía de seguridad elemental y laboral para poder trabajar, cosa que aquí no se pudo hacer en México. Entonces sí ha tenido un impacto en la economía mexicana el hecho de que Trump pues básicamente está aplicando lo que prometió, que era el America First, para garantizar que los intereses norteamericanos fueran los que se impusieran por encima de todos sus socios comerciales. Con relación a las políticas de ideología de género, vimos que López Obrador está 100% comprometido y es uno de los más entusiastas, ¿no es cierto?,
del apoyo al aborto, la ideología de género y, por supuesto, la educación sexual integral. ¿Cómo caló? Porque hay mucha gente que reaccionó al respecto, se movilizó en diferentes estados mexicanos. Sé que la doctora Brandolino está dando vuelta por allá también, juntando adeptos, pero quería saber cómo está el efecto ese, cómo va. ¿Hay mucha resistencia? ¿Está muy comprometido? ¿Sigue avanzando con mucha fuerza? Pues mira, te voy a decir algo que seguramente te va a sorprender, pero además en honor a la verdad, pues hay que decirlo. Cuando menos eso era lo que antes se sabía, no sé si él ha cambiado su postura, pero la realidad es que López Obrador, él en lo particular está en contra de la ideología de género, del aborto y de pues toda esta campaña, ¿no? Sí. Sin embargo, ha permitido que su gobierno o miembros de su gobierno, como la secretaria del Interior, que aquí se le conoce como secretaria de Gobernación, que es Olga Sánchez Cordero, lleve a la práctica esta agenda de aborto y de ideología de género con toda imponiéndola con toda la violencia necesaria. Y López Obrador no lo ha impedido, aunque él quizá, como te repito, en su foro interno estuviera en contra de esto, pero ha permitido. ¿Por qué? Porque es parte de los convenios que él hizo con grupos de izquierda radical para que lo apoyaran en la campaña. Entonces les está dando rienda suelta para que lo hagan. Evidentemente esto ha traído una consecuencia social, una respuesta social, ¿no? de grupos pro vida, donde le han encarado tanto a López Obrador, al gobierno de López Obrador, que México es un país que no está a favor del aborto y que no está a favor de la política de ideología de género. Esto se ha manifestado a través de manifestaciones, de concentraciones y de eventos a lo largo de todo este año, en los cuales algunos incluso los hemos cubierto para ustedes, para TLV1, con la intención de mostrar que la mayoría de la gente en México está en contra de esto. Pero esto también, al final de cuentas, es regresar a lo que había mencionado antes, es la agenda de George Soros con la cual está comprometida también López Obrador, pero al mismo tiempo sabe que esto lo está confrontando de frente y de lleno con el gobierno de Donald Trump, que es totalmente pro vida y que está en contra de la política de ideología de género. Un aspecto más también, que yo creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero ahorita nada más lo dejo como una mención, es que en esta agenda que trae Olga Sánchez Cordero, que es la agenda de George Soros, está incluido la legalización de las drogas, con la cual está comprometido López Obrador también, y que también lo pone totalmente de frente, en confrontación directa con Donald Trump, porque él está totalmente en contra de la legalización de las drogas. Mira vos, interesantísimo. Vamos a ir a un pequeño corte. Quiero que me hagas, cuando volvemos, un pequeño resumen de lo que tenés entendido por este encuentro de Puebla, ¿no? Que se juntaron todos los expresidentes. Creo que el único presidente activo era López Obrador. Quería ver un poco tu visión de la cosa. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con don Miguel Salinas Chávez. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos en este segundo bloque con don Miguel Salinas Chávez, director del BIE, del Boletín de Inteligencia y Estratégica, ¿cierto? Y
queremos, y corresponsal de TV1, obviamente, ya tenía un programa acá, o tiene un programa que se llama México para Iberoamérica. Miguel, la pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior se relacionaba a este encuentro de Puebla. Teníamos la referencia al encuentro o el foro de Sao Paulo. Acá fue una especie de pequeño encuentrecito. Acá medio se lo ridiculizó hasta desde los mismos sectores de izquierda, diciendo que eran como alumnos despechados. Sin embargo, quiero saber si repercutió. ¿Hubo alguna resolución puntual o es la continuación del plan del Foro de San Pablo, como dice el presidente de Venezuela, Maduro? Bueno, sí, evidentemente fue un relanzamiento del Foro de Sao Paulo que se fundó en 1990, precisamente en Brasil. Y bueno, pues ahora ya las condiciones allá en Brasil no son las propicias como para poder seguir albergando a este tipo de encuentros. Y bueno, pues ahora México se ha convertido como en en el país que encabeza a la izquierda latinoamericana o hispanoamericana para desde México lanzar esta contraofensiva o esta nueva ofensiva de conquista, por decirlo de alguna manera, de la ideología de izquierda, que ha estado siendo echada de muchos de los países, que eso es un fenómeno interesante que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión en alguna de nuestras mesas internacionales, donde la derecha empezó ganando elecciones al principio de este siglo y después fue sustituida también por la cuestión que ellos han cometido errores en la parte económica y el rechazo, el hartazgo de la gente le dio la victoria electoral a muchos gobernantes de izquierda que después, evidentemente, al mostrar lo que son, pues han ido siendo echados, ¿no? Como pasó en Uruguay, como ha pasado en Brasil, incluso pasó, se puede decir que en Argentina, ¿no? Con Macri y en otros países, y ahora se reconfiguran con la victoria electoral en México de López Obrador de julio del 2018, vuelven a tomar un segundo aire este grupo del Foro de Sao Paulo que está lanzando una nueva ofensiva para reconquistar por la fuerza, ahora ya no electoralmente, sino por la fuerza, esos países de donde fueron echados, ¿no? Entonces, básicamente se trazaron la ruta, ¿no? Por donde se iba a transitar y la hemos estado viendo cómo se está ejecutando, provocando todo este tipo de revueltas sociales, ¿no? Como la que vemos en Chile y ahora en este momento pues azotando también a Colombia y que se ha ido, y bueno, la vimos también obviamente en Ecuador y que ha ido provocando precisamente que, bueno, pues esta idea, ¿no? Del Foro de Sao Paulo de hacerse con el poder ahora ya no electoralmente, sino de manera violenta a través de las revueltas sociales, pues se imponga con el respaldo, financiamiento y logística de México. Tú mencionaste hace un momento lo de Evo Morales, bueno, pues ahora lo vemos claramente cómo Evo está operando desde México. Bueno, pero creo que iba a hacer otra pregunta sobre eso al respecto. Sí, no, quería saber cómo fue recibido y la postura, ¿no? Porque Evo Morales ahí también formaba parte de ese encuentro, ¿no es cierto? Y de alguna manera no eligió irse ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a ningún otro lado, se fue a México, ¿no? Fue recibido bien. Bueno, fíjate que la caída o el haber sido echado del poder Evo Morales de la manera tan limpia como se hizo en Bolivia, aquí evidentemente tuvo un impacto gigantesco en las cúpulas políticas de México, sobre todo la que está gobernando evidentemente, ¿no? Porque obviamente López Obrador se vio reflejado en eso, o sea, él vio que ese podía ser su fin también aquí, porque precisamente en el contexto en el que se estaba dando estas manifestaciones para que Evo Morales desistiera de quedarse en el poder después de este fraude electoral tan grotesco que llevó a cabo, aquí en México empezó a sonar esta idea de que los militares podían llegar a intervenir en favor del pueblo si se les pedía para pues echar del poder a López Obrador. Este fue algo que empezó ahí como un rumor por algunas posturas que manejaron algunos generales, pero fue en el contexto en el que estaba sucediendo esto en Bolivia, por lo tanto López Obrador se puso muy nervioso al ver la caída de Evo Morales y al ofrecerle el asilo político, pues fue con la idea de darle todo el apoyo logístico
para volverse a lanzar a recapturar el poder, porque es como un experimento que está llevando a cabo el Foro de Sao Paulo, de ver si una vez que los han echado del poder hay manera en la que ellos recuperen, ¿no?, el poder. Evidentemente aquí la población en general en México repudió el asilo político a Evo Morales, y eso se ha manifestado en las redes sociales, e incluso hace un par de días él dio una conferencia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí, aunque el auditorio era evidentemente de izquierda, hubo también manifestaciones de gente que llegó a decir, nosotros no queremos Evo Morales, y se armó ahí una gresca que básicamente acabó con la conferencia de él, ¿no? Pero sí se le ha manifestado un repudio. De hecho, la decisión de López Obrador de mandarlo a vivir fuera de la Ciudad de México, pues era con la idea de evitar que hubiera manifestaciones todos los días diciéndole que se fuera del país, ¿no? Entonces, sí hay una gran agitación. Fue un tema que además López Obrador utilizó como pretexto lo de Evo Morales, porque quería tapar esta otra cosa escandalosa, que yo creo que es un tema que vamos a abordar en esta entrevista también, de la masacre que sucedió en el estado de Sonora con la familia Levarón, que provocó una reacción inusitada del gobierno de Estados Unidos, que tú la conoces porque se está haciendo pública a partir del día de ayer, de que Trump parece que va a nombrar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, con lo cual se abre la puerta para el gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente en México, algo que no se ha dado en nuestro país. Bueno, se ha dado únicamente 2 veces, ¿no? En 1847 y en 1914 han sido, digamos, las 2 invasiones militares que una fue por tierra, la de 1847, y la de 1914 fue marítima, pero han sido las 2 ocasiones en las que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado sus tropas contra México, y quizá en el 2020 veamos un nuevo capítulo en esta terrible situación. En ese crimen que hubo de esta familia, ¿tenía qué? ¿Lazos con el narcotráfico ellos mismos? ¿Era un tema, qué sé yo, religioso? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué profundidad tenía este tema? Mira, es una pregunta que me haces que todo el mundo quisiera resolver, porque esa es la gran duda de por qué fueron atacados. La familia Levarón, como tú has de saber, porque se ha hecho público en todo el mundo, es una familia menonita de Estados Unidos, sí, que pertenece a un clan que practica practican la monogamia, pero este núcleo, este grupo de la familia Levarón que se vino a México, son polígamos. Por eso fue que fueron expulsados de su comunidad en Estados Unidos y vinieron a refugiarse en México ya desde hace muchos años. Se les ha acusado de que ellos... Esos son los mormones, ¿no? Son mormones, perdón. Mormones, así es, sí, exactamente. Yo dije Amish por equivocación, sí. Exactamente, así es. Y se les ha acusado de ser, de estar involucrados en la trata de blancas, en la prostitución y negocios que se les llama como giros negros. Yo sinceramente no te podría confirmar ni negar si esto es verdad o no, pero lo que sí es verdad es que desde el año más o menos 2009 o un poquito antes, un miembro de la familia Levarón ya había sido asesinado, y pues uno de los miembros que quedó, el papá de este joven al que fue asesinado se convirtió en un activista por los derechos civiles y por, pues obviamente por las víctimas, ¿no? Los derechos de las víctimas. En el año 2009-2010 se le dio seguridad de parte del gobierno a la familia, o sea, los protegían porque sabían que estaban en peligro. Curiosamente, en julio de este año 2019, López Obrador toma la decisión de retirarles la protección a esta familia, por la razón que haya sido, y al dejarlos inermes, a los 2 meses de que quedaron sin protección de parte del gobierno, los asesinan de esta manera tan brutal. Pero además es muy importante mencionar que independientemente de a lo que se dedicara esa familia, la mayoría de las víctimas pues eran niños pequeños, hasta bebés. Evidentemente ellos no tenían nada que ver con las actividades de su familia, que fueran ilícitas. Fue un crimen atroz. Así que, pero además, como es una familia norteamericana, esto fue un crimen que se cometió pues contra ciudadanos evidentemente de otro país, por lo cual generó una reacción donde el mismo
patriarca, digamos, de esta familia, solicitó al gobierno de Estados Unidos su intervención para defenderlos a ellos como ciudadanos norteamericanos en territorio mexicano, para que tomara cartas en el asunto, porque precisamente un mes, unos 2 semanas, o digo, 3 semanas o un mes antes, se había dado este famoso operativo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde se detuvo a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, y al mismo tiempo se le liberó porque para el gobierno de México no hay ningún cargo por el cual se le hubiera detenido. Sin embargo, es un extraditable, es decir, para el gobierno de Estados Unidos era un personaje que al ser detenido por las autoridades mexicanas necesariamente iba a ser solicitado para ser extraditado a Estados Unidos. Claro. Y el gobierno de México lo protegió. Entonces, eso evidentemente prendió todas las alarmas del gobierno norteamericano, sabiendo la protección que le está dando López Obrador a las fuerzas de narcotráfico, cuando menos a las del cártel de Sinaloa. Y después viene esto, que fue esta matanza atroz contra ciudadanos norteamericanos, lo cual va a propiciar, como ya estamos viendo, que Estados Unidos, pues simplemente, sin pedirle autorización a nadie, como es sabido, va a entrar a nuestro país para hacer lo que el gobierno mexicano no está queriendo hacer o pudiendo hacer, que es la de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Increíble, la verdad que la historia esta nos dejó helados. Cuando iniciamos el programa dijimos que el tema de la popularidad de López Obrador había caído un 50%, a un 50%. Y vemos que debe ser el único presidente que todos los días da conferencia de prensa. Eso tiene que ver con que no tiene nada que decir, con que lo que dice aburre, son largas, parece, ¿no? Parece Fidel Castro en ese aspecto. Quisiera saber si eso también influía en a veces pecar por querer informar lo que no está pasando nada. Bueno, yo creo que efectivamente este ejercicio, que podría parecer como un ejercicio muy sano de información de cualquier jefe de gobierno del mundo, se ha convertido en el peor lastre para López Obrador, porque lo deja evidenciado todos los días. De hecho, hay muchos organismos civiles que han ido llevando un conteo puntual de cuántas mentiras dice, así de mentiras descaradas cada mañana, y le cuentan alrededor de 30, 40 mentiras todos los días. O sea, le han contado alrededor digo, en estas casi ya 350 o 350 y tantas conferencias que ha dado todos los días, le han contado miles de mentiras que ha dicho, contadas con una precisión que más no puede dejar a dudas que este hombre está enfermo, que es una persona totalmente fuera ya de la razón. Todo el mundo sabe que evidentemente estas conferencias mañaneras lo han mostrado tal cual es en su intolerancia, pero además en que ya mentalmente está incapacitado para ejercer cualquier responsabilidad, ya no digamos manejar un país. Es evidente su incapacidad mental. Y además, bueno, pues se han utilizado estas conferencias mañaneras también para hacer pues simplemente una burla, ¿no?, de la figura presidencial, donde se ha caído en el ridículo y en lo grotesco. Así que no solamente no le han ayudado a generar confianza, sino al contrario, han sido, yo creo que lo peor que ha hecho en todo su gobierno, porque lo evidencia todos los días de su incapacidad y de su ignorancia, porque además le sueltan preguntas que él obviamente no sabe ni la respuesta, y contesta por contestar, y entonces queda peor. Y es un tema de burla ya aquí en México todos los días. Claro, es el peligro, es el peligro. Y para cerrar, Miguel, quería que me des una breve, pero profunda, opinión sobre el Sínodo de la Amazonia, ¿no? Fue el Sínodo de Obispos, hubo, ¿no es cierto?, mucha profundidad en este tema, pero muchos lo veían como una cuestión irrelevante, etcétera, etcétera. Quiero que me digas cuán profundo, cuán importante es, especialmente en la Amazonia, que pertenece a otro país y que parece que todos son dueños de algo que no es de ellos. Así es. Pues básicamente el tema del Sínodo de la Amazonia fue un pretexto, básicamente porque estamos hablando de comunidades evidentemente muy remotas, de cristianos o de católicos que están perdidos en la selva, pero es una cantidad minúscula, aunque son muchos, pues son
alrededor de 2 millones de indígenas que andan por ahí perdidos en la selva amazónica, en estos países, ¿no?, que la conforman. Sin embargo, se utilizó como pretexto para algo mucho más grave, que es el reformar por completo la liturgia católica, la celebración litúrgica, pero además para acabar con el celibato sacerdotal y abrirle la puerta a que hombres aparentemente de probada virtud fueran ordenados sacerdotes, aunque no tuvieran la formación necesaria, y además que no tuvieran la vocación, porque evidentemente el sacerdocio es una vocación, no es un trabajo por el cual uno pueda decir, bueno, pues hoy quiero dedicarme a esto porque es un buen negocio. Es una vocación, es un llamado de Dios, que evidentemente esta gente no lo tiene y por lo tanto tampoco van a tener los carismas, las cualidades que se necesita para ejercerlo con la debida entrega que se requiere. Esto le abre la puerta no solamente para que esto se ejecute en la Amazonia, porque evidentemente en países que van a argumentar, como los países del norte de Europa, que van a decir, bueno, nosotros también tenemos una gran carencia de sacerdotes y no cubrimos las necesidades pastorales de los católicos, necesitamos que nos permitan ordenar hombres de aparente probada virtud para poder ser sacerdotes express, ¿no? Así, sacados al vapor. Esto lo que va a provocar va a ser un conflicto en dos niveles, es social y espiritual, porque muchos de estos hombres casados que van a entrar al sacerdocio, pues evidentemente las esposas y los hijos van a requerir una manutención, un recurso que se va a extraer de las parroquias y que la gente va a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que mantener a la familia del sacerdote? Esto va a tener un conflicto tremendo para la iglesia en la parte social, pero además en la parte espiritual va a generar una gran confusión también, porque muchos de estos sacerdotes, estos nuevos sacerdotes que vayan a empezar a salir, no van a estar preparados para enfrentar o para orientar o para dar los sacramentos, y el más importante de todos, que es el de la Eucaristía, pues posiblemente pueda dejar de celebrarse como debe de ser, y por lo tanto, pues en la misa, que es el centro de la vida espiritual de la Iglesia Católica, la Eucaristía, que es el centro de la misa, va a dejar de existir, ya no va a estar presente Cristo ahí. ¿Por qué? Porque los hombres que se encargarían de llevar a cabo esta celebración eucarística, como no tienen la formación suficiente, pues van a poder estar cambiando la fórmula, y al cambiar la fórmula, pues se termina la Eucaristía. Así que esto va a provocar también, creo yo, un cisma, ya que ha venido caminando, pero esto lo va a oficializar, porque además en la otra parte, que es la del rito, que se quiere implementar, el rito amazónico, ya lo vimos lo que significa, que es la adoración de pues deidades paganas, como lo vimos con la famosa figura de la Pachamama, que curiosamente también por ahí se ha dicho que el principal impulsor para que se pusiera en el centro de la adoración, pues fue el famoso Evo Morales. Ahora ya vemos que la consecuencia la pagó él directamente, ¿no? Pero el Papa Francisco, pues es un entusiasta de la promoción del paganismo y de la idolatría a todo lo que tenga que ver con culturas ajenas, ¿no? O figuras o espiritualidad ajena a la católica. Así que yo creo que esta situación también va a detonar pronto, muy pronto, y va a generar el mayor conflicto quizá que hayamos visto en la historia de la Iglesia. ¿Vos crees que esa caída que hay de fieles en la Iglesia, especialmente vocaciones sacerdotales, etcétera, esto es producto de estas medidas que está llevando el Papa Francisco? Así es absolutamente una repercusión, una respuesta, y además lo dijo el cardenal Müller, que el ex prefecto de la fe, con el Papa Benedicto XVI, él dijo que precisamente esta confusión y este culto a la adoración de la Pachamama que se dio en el sínodo va a provocar una gran desilusión y una desbandada de católicos de la Iglesia, porque evidentemente porque él dice, esto le está dando la razón a algo que no tiene la razón. Es decir, los protestantes siempre han atacado a la Iglesia Católica de ser idolátrica, lo cual es falso, pero ellos lo han utilizado como un ataque contra la Iglesia. Pues ahora, este culto que sí fue idolátrico, sí les va a dar la razón a los protestantes, y van a decir, ya ven, nosotros dijimos que efectivamente la Iglesia Católica había caído en la idolatría, y ahora no hay manera de decir que no es verdad. Ahora, evidentemente no es toda la Iglesia, pero si lo está haciendo el Papa, si lo hacen con
él lo está permitiendo porque se está haciendo delante de él y lo está propiciando, pues obviamente de ahí va a venir hacia abajo en cascada y vamos a ver que este proceso de degeneración espiritual pues se va a ir filtrando. Y por el otro lado, pues con esta invención que también se sacó de la manga pues Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Que es esta nueva teología ecológica que además no existe, o sea, es una cosa hasta semánticamente incorrecta, pues ahora se va a elevar a la categoría de Dios a la naturaleza, porque la teología es el conocimiento de Dios, y si nosotros hablamos de teología ecológica, estamos hablando de que la naturaleza tiene el nivel de Dios y se le puede conocer como se le puede conocer a Dios a través de la teología, lo cual es una cosa absolutamente absurda, que además él está trabajando, como ya lo sabemos, para echar a andar la agenda de la ONU, ¿no? Esta agenda ecológica, y la de George Soros también, que en esa parte pues van de la mano, ¿no? Hasta un momento nosotros pensamos, para ir cerrando, que el avance de las sectas, llamémoslas las protestantes, evangélicos, diferentes sectores, el desprestigio que, ¿no es cierto?, la religión judía, no sé si la religión, la comunidad o qué sé yo, también arremete sobre la cristiandad, era producto de, bueno, estas cuestiones de trabajo conjunto para demonizar la iglesia, la leyenda negra, etcétera, etcétera. Sino que ahora no necesitan enemigo para que lo desprestigie, sino que se desprestigie a sí misma. Exactamente, los enemigos están ahora ya dentro, ya no, fíjate que eso me lo dijo, es un concepto que nos dijo un general aquí mexicano que tú conoces, que es amigo nuestro. Él dijo, la iglesia pasó de ser infiltrada a ser ocupada, y él lo dijo en términos militares, es decir, infiltrada, pues ya lo entendemos, que es un ataque que viene de fuera hacia adentro, pero cuando es ocupada es que ya están dentro y tomaron el control. Ahora la iglesia está ocupada, está tomada por los enemigos, protestantes, masones, gente que no tiene nada que ver con la fe católica, y están queriendo desvirtuar y desdibujar lo que ha sido la enseñanza y la doctrina durante 1950 años, que estuvo vigente en la iglesia, y que ahorita están queriendo renovar con la idea de presentar una nueva cara, ¿no?, actualizada al siglo XXI, pero que va totalmente en contra de lo que se enseñó, lo que se ha enseñado en la doctrina, la tradición, el magisterio y el evangelio, obviamente, ¿no? Así que en ese sentido vemos que hay un riesgo muy grande, no de que termine la iglesia, porque tenemos la promesa de Cristo de que Él va a estar siempre y que las puertas del infierno no prevalecerán, pero eso no significa que no va a pasar por crisis y sacudidas tremendas, y ahora quizás estaremos a la puerta de la mayor de todas estas sacudidas, y que la parte en dos, como se partió el velo del templo cuando murió Cristo, pues ahora a lo mejor vamos a ver también a la iglesia partida en dos en el momento que la Eucaristía sea atacada directamente, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo por esta entrevista, me alegro de haber tenido tu opinión al respecto de todo lo que está ocurriendo, especialmente, ¿no es cierto?, tanto en México como el tema, ¿no es cierto?, tan importante que tiene que ver estas políticas nefastas de ideología de género que son terribles, que se están imponiendo en toda América, las vacunas, la educación, ¿no es cierto?, sexual, etcétera, y esto de la Amazonia, que era muy importante tocarlo y tener tu visión, porque sé que has trabajado mucho este tema. Te agradezco enormemente y vamos a estar en contacto muy pronto. Claro que sí, te agradezco, Juan Manuel, siempre estos espacios que son fundamentales para poder llegar a tanta gente en todo el mundo. Y bueno, pues una vez más, felicitaciones por tu trabajo extraordinario al frente de este canal, que se ha convertido en un punto de referencia para todo el mundo, los que buscamos la verdad, pues siempre TLV1 es nuestra referencia y nuestra guía. Miguel, muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, bueno, creo que ha sido más que interesante porque se dio una visión general del presidente, ¿no es cierto?, que tanto están emanando los sectores de izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador. La verdad que fue un fracaso, primero porque entró con una expectativa determinada, yo tuve interés en entrevistarlo también,
por sus políticas antiimperialistas, etcétera, y con sus tintes de izquierda, pero que no parecía un tinte de izquierda muy profundo. De repente, esas políticas antiimperialistas se transformaron en políticas imperialistas, y terminó siendo más de lo mismo, ¿no es cierto? No digo de que uno tenga que ser independiente absoluto, sino que llegó Donald Trump, impuso una política norteamericana en la cual dice los americanos primero, tenemos que defender la fuente de trabajo, la producción, etcétera, dejar de producir cosas afuera cuando en realidad las podemos producir adentro con valor agregado y generar fuente de empleo y no crisis sociales, políticas, económicas internas. Él propuso también que en otros países comenzaran a hacer exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Los problemas de México son problemas de México, no tienen que venir a los Estados Unidos, por eso empezó la idea del muro, que en realidad el muro no viene de Donald Trump, el muro viene de la familia Clinton, ahí empezó el muro. Ellos empezaron a construir el muro de punta a punta. Después le endilgan a Trump que él es el constructor del muro. Pero bueno, es una forma de proteger sus propias fronteras. Vimos esa avalancha de inmigrantes que uno no sabe de dónde venían, pero que están estimulados como la avalancha de inmigrantes que salieron de África y que fueron todos para Europa, o los árabes, ¿no es cierto? Entonces vos decís, acá hay algo sin duda intencional que quiere romper un poco internamente qué es lo que está pasando en el país. Todo eso colaboró más las ideologías de género, todas estas políticas nefastas del aborto, que son parte del complemento que hacen a la desintegración de un país, ¿no? La parte moral, la parte de quiénes somos, ¿no? Lo trascendente de lo humano. Si estamos dispuestos a matar, pues entonces ya no nos importa absolutamente nada. Entonces esa es un poco la política. Después el de Evo Morales, la visita, ¿no? Que fue ahí, no fue a otro lado. Tal vez aspiraba a mayor protección o sentarse en un lugar donde podía influir en otros países, especialmente influir donde no tenía el karma que tiene Cuba o tiene Venezuela, que no lo quiere nadie, no los quiere nadie. Pero López Obrador llegó con un tinte político distinto, con una apertura, entonces dijo, bueno, capaz que él me apuntala para poder volver a Bolivia, cosa que no se va a dar porque es violar todas las leyes que de por sí ya las hizo y ya está, digamos, tiene pedido de captura casi, ¿no? Hasta que defina, porque él ya violó la ley, ¿no? Intencionalmente. Ahora tendrá que pagar el pato jurídicamente por lo que hizo. Y después es interesante el tema del Sínodo de la Amazonia, ¿no? Porque es una reforma católica. Para los católicos nos duele. ¿Por qué? Porque se altera la liturgia nuevamente, ya no es el tema de la consagración como el elemento fundamental, ya puede ser cualquier cosa, el celibato ya puede ser cualquiera puede entrar. Es decir, ¿por qué existía el celibato? Algunos dicen por un tema económico, ¿no? La iglesia se quedaba con lo bienes del sacerdote que se subordinaba, llamémoslo, celibatamente a la fe católica y al mismo tiempo, bueno, renunciaba a una serie de bienes personales, etcétera. Pero también tenía otra contraparte, la contraparte, eso es lo que critican, ¿no? Pero la parte real en la cual yo concibo, si uno está casado no le puede dedicar el tiempo suficiente a la iglesia o a el rol eclesiástico que tienen los sacerdotes en el bien común si tiene familia. Si tiene familia no lo puede hacer, tiene que cuidar a su familia, a los chicos, esto ya, la dedicación es como los protestantes, un ratito, a un lugar. Que van todos, que bueno, usufructan de otra manera. No va la crítica al protestante en sí, pero es así, en los evangélicos, etcétera, ¿no? No pueden dedicarle a la labor que tiene la Iglesia Católica, que es innumerable, es enorme. Y los sacerdotes se ocupan de eso, por eso tienen que estar tiempo completo, full time, como dicen en Estados Unidos, para dedicarse a eso. Por eso está el celibato. Y al mismo tiempo, las ordenaciones, la vocación, cae obviamente, porque no es un trabajo cualquiera. Esto es más o menos como pasa en la Argentina con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? No hay hipótesis de conflicto, entonces las Fuerzas Armadas son empleados públicos, no hay armas, no se invierte, entonces la mayoría del presupuesto va a salarios, no va a comprar nuevo armamento, prepararse para la defensa, el concepto que significa las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué pasa? Se transforman en empleados públicos. Empleado público de 7 a 1 de la tarde, donde van vestidos de uniforme, juegan a que hacen la venia, es decir, juegan a que hacen un rol que ya no existe más, ¿no?
pero cumple esa función y sale de ahí porque como está mal pago tiene que tener otro trabajo extra. Entonces ya el amor a la patria, morir por la patria, la ideal, la bandera, etcétera, ya pasa a un segundo plano porque ya tengo que buscar otro sustento. Y la función eclesiástica es fundamental en esto. Si uno abandona porque tiene que sobrevivir sobre otros quehaceres, entonces ya deja su rol fundamental de asistencia moral, espiritual al prójimo, ¿no? Y aparte, asistencia real a los orfanatos, a los asilos de ancianos, a los colegios. Es decir, hay tanta labor que hace la Iglesia que es enorme. Así que, ¿es nefasta esta sínodo de la Amazonia? Y sí, ¿no? Porque cambia la regla de juego. Y eso va a traer muchos problemas a los católicos, y especialmente los que no queremos variar de lo que hemos sido educados. Las nuevas generaciones tal vez se asimilen más rápido. A nosotros nos va a costar mucho, pero nos va a costar mucho todo lo que vemos alrededor. Por eso tenemos que estar centrados, seguir en la oración. Está la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto?, que nos acompaña en este programa que está consagrado justamente a la Virgen de Guadalupe, y que nos proteja, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy difíciles, que va a requerir mucho criterio, mucha concentración, saber elegir, buscar la verdad, y creo que TLV1 es justamente eso, ayudarnos a encontrar la verdad. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero.